esposo. Eso está claro. Y duran años y años buscando a la pareja perfecta, pero hace tiempo que Dios la tiene ahí. Escucha eso, Y joven. ellos no lo quieren ver porque no se han conectado con lo que Dios le ha dicho. Sí. Andan buscando por fuera lo que ya Dios les puso por dentro. Eso sí. Por eso muchas terminan casándose con impíos, porque rechazan al león que Dios le metió en el templo. Yes. Por irse detrás de un tigre que el diablo le puso en la calle. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga. Dios te guarde en este precioso momento, en esta hora. Yo sé que Dios hoy le ha placido estar aquí. Sé que hay batalla en tu casa. Sé que hay cosas que muchas veces se interponen entre los planes del Señor y tu vida, pero yo sé que sobre todas esas cosas Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios, si lo dijo, Él lo va a cumplir, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esta es tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento Excelencia Cristiana Juvenil. Y yo sé que Dios hoy trae una palabra que va a trastornar tu espíritu y te va a hacer meditar en ella y va a poder transformar tu vida para que tú transformes a muchas personas. Estoy con mi hermano y amigo, nunca estoy solo, Pedro Puello. Él está aquí con Dios y cada uno de nosotros, acompañándonos en este servicio de hoy. Pedro, ¿cuáles son tus expectativas de hoy? ¿Cuáles son lo que tú crees que hoy va a pasar? Bueno, yo creo, como siempre he creído y siempre creeré, de que hay un remanente que Dios ha escogido para llevarle aquella palabra que es necesaria en los corazones, en las mentes de aquellas personas que necesitan verdaderamente aquella palabra que Dios tiene predeterminada para ellos. No, gloria a Dios, así es. Tenemos un invitado de tierra lejana. Él se puede presentar, yo sé como hombre de Dios, que esta es la palabra que Dios envió viene en boca de Él con Dios y cada uno de nosotros. Dios les bendiga de una manera muy especial. Para mí es una honra y un privilegio estar aquí en este lugar, en esta radio, Excelencia Cristiana. Y el estar al junto de hombres de Dios es una gran bendición. Hay una palabra que Dios ha sembrado en nuestro espíritu, una palabra que será de motivación a los jóvenes y a las personas de fe para que se levanten y vean el propósito de Dios cumplirse. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, del verso 11 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 11:11. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria a Dios. Wow. Y oramos asimismo por la palabra para entrar en materia con lo que es el mensaje. Señor, te damos gracias. Sí, Señor Jesús. Te honramos, te bendecimos, Padre, te glorificamos. gracias, Dios mío, te Señor pido que Jesús. tú hables Sí, Señor y que Jesús. tú ministres nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a ministrar bajo el tema, si Dios lo dijo, Él lo hará. Él lo hará. Wow. La palabra dice en el libro de Génesis, en el capítulo 12, que Dios había llamado a Abraham. Le había dicho a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a una tierra que él le iba a mostrar. Luego que le hace el llamado y que le pide que se fuera, viene Dios y le hace una promesa. Le dice, porque haré de ti una nación grande, te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre y será de bendición. Yo sé que la mayoría de las personas que me están viendo y escuchando conocen este relato y me llama mucho la atención la forma en cómo el escritor enfatiza sobre lo acontecido en la vida de Abraham. La Biblia dice que ya Dios había hablado con él, pero no me especifica qué tiempo Abraham llevaba con esa palabra archivada en su vida
y esperando para poder caminar en esa palabra. Porque el escritor dice que Dios le había dicho a Abraham. O sea que si ya le había dicho, ya Abraham llevaba un tiempo vacilando para moverse. Pero ¿qué acontece? Que cuando Dios te dice que te mueva, Dios va a provocar cosas para que tú te muevas. Y entre las cosas que Dios produce para que tú te muevas de un lugar, es que Dios va a detener todo aquello que fluye en tu favor, que provoca que tú te mantengas en el lugar de donde Dios te dijo que te mueva. Y usted dirá, ¿cómo así? En el relato lo tenemos. Dice que Dios le dice a Abraham, vete, sal de tu casa, sal de tu familia, te voy a bendecir, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dice la Biblia que cuando Abraham decidió caminar en la palabra, dice que se fue y se llevó consigo a su sobrino llamado Lot. Dice que tomó a Sara como esposa y se fueron. Dice que era Abraham de edad de 75 años cuando empezó a caminar en el llamado. Pero lo que me llama la atención es que en el Génesis dice que Abraham tomó a Lot y a Sara y se fue. Pero cuando tú lees en el libro de los Hechos a Esteban hablando sobre el episodio, dice que quien tomó a Abraham y salió de Ur de los Caldeos fue su padre Taret. O sea que Abraham era un hombre que, a pesar de tener una palabra de movimiento conforme al diseño de Dios, era un hombre que se movía conforme a los diseños de su padre terrenal. Así es. Abraham no era un hombre independiente. Abraham era un hombre dependiente de su padre. Pero como la intención de Dios era hacer que Abraham dependiera de él, Dios tuvo que matar todo aquello de lo cual Abraham dependía, que no lo dejaba moverse en el llamado de Dios. Wow. La Biblia dice que cuando salen de Ur de los Caldeos, llegan a tierra de Harán. Y cuando están en tierra de Harán, dice que su padre Taret murió. Y cuando el padre muere, entonces Abraham camina y llega a la tierra que Dios le había prometido. Y esto es algo impactante, porque asimismo Dios ha de trabajar con mucha gente, o ha trabajado con mucha gente, que Dios ha tenido que desconectarlo de cosas que a ellos les son de beneficio, cosas que ellos quieren tener, pero Dios lo desconecta de esas cosas para conectar a esa gente con las cosas que esa gente necesita tener. Porque no es lo mismo caminar con lo que tú quieres a que tú camines con lo que tú necesitas. Amén. Dios, en su eterno presente, había determinado multiplicar la vida de Abraham. Sin embargo, vemos que Dios quita de Abraham todo aquello que hacía que él se sumara. Porque Dios es un Dios que en vez de sumar multiplica. Y el concepto de la multiplicación de Dios consiste en hacerlo donde no hay nada. Wow. O sea que Dios tiene que quitarte todo, no para que te quedes sin nada, sino para que tú abraces el todo que Él tiene determinado para contigo. Dios le dice vete. Y el término vete de tu tierra y de tu parentela no solamente hablaba de un lugar geográfico, sino que hablaba de un lugar espiritual. Porque Abraham vivía en un lugar que estaba bajo una plena maldición. Abraham vivía en un lugar en donde a Dios no se adoraba, a Dios no se le conocía. Sin embargo, el hombre que se había criado en un lugar de maldición fue el punto que Dios escogió como referencia para bendecir al mundo entero. Así es. Porque lo que determina lo que Dios hará con una persona no es su lugar de origen, sino lo que Dios determinó de antemano o antes de que esa persona naciera en ese lugar. Gloria a Dios. Ya de forma anticipada, Dios sabía lo que iba a hacer en Abraham. Pero Abraham no sabía claramente lo que Dios iba a hacer con él. Wow. Abraham sabía que Dios le había dicho que iba para un lugar, pero él no sabía el lugar para dónde iba, pero él sabía a quién le había hablado. Porque lo importante no es que Dios te dé con lujos y detalles todo lo que hará contigo. Lo importante es que tú creas y sepas que si Él lo dijo, Él lo hará. Que si Él te prometió, no te prometió para emocionarte ni para ilusionarte, sino para conviccionarte y hacerte entender que Él es Dios por encima de todas las cosas. Pero el problema de mucha gente es que necesitan ver para creerle lo que Dios le ha dicho que crean. Tienen que depender de una motivación externa para poder caminar y ver materializado lo interno que llevan por dentro.
Dios le dijo a Abraham, te voy a multiplicar. Y el concepto de multiplicación de Dios para con Abraham es el concepto hebreo rabash, que significa te haré multiplicar a tal magnitud que no habrá forma de que lo que empiece a multiplicarse exista manera de ser reducido al lugar o a la posición en la que estaba. Wow. Abraham recibe la palabra de tener una descendencia. Y todos sabemos que era imposible que Abraham tuviese descendencia con la mujer que él tenía, que era estéril. Pero qué bueno es saber que cuando Dios determina hacer algo, Dios no obra donde hay posibilidades humanas para que las cosas fluyan. Dios obra donde lo humano descarta y determina que nada podrá realizarse. Dios toma el vientre estéril y lo convierte fértil. ¿Pero por qué lo convierte fértil? Porque la palabra de Dios no es estéril. Las promesas de Dios son fértiles. Las promesas de Dios hacen producir donde el diablo determinó que no existirá producción. Las promesas de Dios tampoco tienen fecha de vencimiento, sino que tienen una hora de cumplimiento. Ya Dios le había hablado. Y la intención de Dios en hablarle no era que Abraham supiera que Dios le había hablado, sino que Dios quería hacerlo materia. Wow, Padre. Y hay mucha gente que me está viendo y me está escuchando que vive en una esfera de conformismo. Se conforman con saber que Dios tiene un propósito con ellos. No es malo, pero Dios no quiere que tú vivas entendiendo que tiene un propósito. Dios quiere que tú camines en el propósito, viendo el propósito materializado. A Dios no le interesa que tú sepas que tú sueñas en Él, donde Dios quiere verte dentro de la realidad del sueño. Porque antes de Dios prometerte, te vio de antemano caminando en el cumplimiento. Wow. Yo no sé qué Dios ha tratado contigo. No sé qué tiempo llevas esperando ver algo para moverte, pero ¿sabes algo? Si esperas ver algo para moverte, lo que verás te va a doler. Lo que sentirás no te va a agradar. Porque Dios produce rompimientos para conectarte con las cosas que te van a bendecir. Para Abraham no fue fácil dejarlo todo, porque Abraham era rico. Abraham era un hombre que tenía posiciones. Abraham era un hombre que estaba destinado para heredarlo de Taré. Pero Dios no quería que él tuviera esa herencia. Dios quería que él heredara lo que de antemano ya él había determinado para que él tuviera como herencia. Y no solamente él, sino la descendencia que iba a salir de él. Miren cómo Dios le habla. Yo te voy a bendecir. Y serán benditas en ti en todas las familias de la tierra. Pero luego le dice que en su descendencia, en la descendencia de él, todas las naciones iban a ser bendecidas. Dios le está hablando a Abraham de una descendencia que Abraham no tenía. Pero en el mundo espiritual ya Dios había visto a Abraham cargando a su hijo. Ya Dios vio de ti lo que Él dijo que va a hacer contigo. Por eso es imposible que te mueras sin verlo. Quizás tú estás esperando verlo hoy y hoy quizás no llegue, ni tampoco llegue mañana. Gracias, pero lo que yo sí sé es que la muerte no llegará antes que llegue el cumplimiento de lo que tú esperas. Amén a eso. No importa qué tiempo lleves. No importa cuánto haya dolido aquello que dejaste, o sea, qué dolor ha producido eso en tu vida, aquello que dejaste. Pero si lo dejaste por Dios, realmente no has perdido nada, sino que has abrazado el todo, que va a ser de gran bendición y de gratitud a tu vida. Gloria a Dios. Y cuando Abraham sale, dice que llegó a tierra de Canaán. Y cuando llegó a tierra de Canaán, dice que en aquel lugar Dios se le apareció y le habló. Y la forma en como Dios se le aparece y le habla fue de la misma forma en como anteriormente se le había aparecido y le había hablado. Porque vino y le dijo, a ti ahora te voy a entregar esta tierra. O sea, que lo que ya Dios le había dicho en Ur de los Caldeos, Dios viene y se lo repite cuando Abraham llega a tierra de Canaán. ¿Y por qué Dios hace lo siguiente? Porque yo he llegado a una conclusión de que Él es un Dios de una sola palabra. Amén. Y que Él no tiene la última palabra como muchos enseñan. Si Dios tuviese la última palabra, quiere decir que Dios viene siendo una segunda, pero Dios siempre tiene la primera palabra. Porque antes de que el diablo quiera contradecir lo que Dios te ha dicho, primero tuvo que escuchar a Dios decirlo.
Lo que pasa es que Dios, cuando Dios viene y te habla de lo mismo que un día te habló. ¿Sabe por qué? Porque Él no varía su dicho. Y el problema de mucha gente es que anda buscando a que Dios le hable. ¿Y sabe por qué Dios no le habla? Porque ya Dios le habló. Ay, Padre. Mientras tú esperas que Dios te hable, Dios espera que tú camines lo primero que ya Él te dijo. Sí. Cuando Dios le volvió a hablar a Abraham, vino y le repitió la misma palabra que Él le había dicho. Dios mío. Porque Dios no es un Dios que anda improvisando. ¿Ustedes saben por qué hay mucha gente confundida en este tiempo? ¿Por qué? Porque un día Dios le dijo blanco y al pasarle el tiempo vino alguien y lo confundió diciéndole que Dios le está diciendo que es negro. Y ahí entran en la confusión. Porque no han sabido diferenciar entre la voz de Dios y la voz del hombre. Dios le había dicho a Abraham, esta tierra te voy a entregar. Y cuando Abraham llega le dice, aquí te entrego la tierra. Es que Dios no anda variando. Lo mismo que Dios te dijo hace 10 años. Si todavía en tu vida no se ha cumplido, Dios te lo va a seguir diciendo hoy. Sí es. Y quizás tú dirás, es que a Dios se le acabaron las palabras. No se le acabaron las palabras. Lo que pasa es que Él espera que tú acciones. Si tú quieres ver algo diferente en Dios, tienes que caminarle lo primero que Dios te dijo para que entonces pueda escalar hacia un segundo nivel. Así es. Una de las causas por la cual hay muchas jóvenes que están indefinidas sentimentalmente hablando, que no saben con quién se van a casar y andan buscando en las redes, en los medios, en las iglesias, andan buscando al hombre perfecto. Pero andan buscando al hombre perfecto porque desconocen la perfección que porta el hombre a quien Dios le reveló. Repite eso y predícame eso. Oye, eso está tremendo. Claro, hay jóvenes o mujeres solteras que Dios le habló sobre una persona. Pero como ellas desconocen la perfección de Dios que está en esa persona porque están viendo sus defectos, andan detrás del hombre perfecto que está fuera del Dios que un día le habló, del hombre a quien Dios le reveló que será a veces su esposo. Eso está claro. Y duran años y años buscando a la pareja perfecta, pero hace tiempo que Dios la tiene ahí. Escucha eso, Y joven. ellos no lo quieren ver porque no se han conectado con lo que Dios le ha dicho. Sí. Andan buscando por fuera lo que ya Dios les puso por dentro. Por eso muchas terminan casándose con impíos, porque rechazan al león que Dios le metió en el templo. Por eso él le trae un tigre que el diablo le puso en la calle. Dios. Sencillo. Dios no le varió a Abraham el concepto de bendición del cual le habló antes de Abraham salir de Ur de los Caldeos. No sé si alguno de ustedes quiere. No, eso está tremendo. Hay algo Dios mío. de esta historia de Abraham que me llama bastante la atención. Y es que naturalmente la humanidad del hombre consiste en que cuando tienes todo y lo abandonas, se conoce lo que es una remembranza. Una remembranza es un recuerdo de aquello que tú tenías, aquello que hayas vivido. Entonces, este hombre poseedor de una gran herencia, como usted estaba diciendo hace un momento, y una herencia que viene por venir, valga la redundancia, naturalmente hay un tipo de inquietud que se desarrolla en el corazón del hombre. Sin embargo, Abraham no cede, no sucumbe ante estas debilidades. ¿Por qué? Usted decía al principio que Abraham fue llamado en un lugar donde no se conocía a Dios o donde no se predicaba de Dios. Aún así, él no conociendo aquello que se predicaba, creyó en lo que él no conocía, confió en lo que él no había visto, él se enfocó en aquello que le habían dicho y la Biblia establece que nunca dudó, aunque quizá lo pensó, y yo me atrevo a pensar, a conjetar que las veces que Dios fue ante Abraham y le recalcó lo que había dicho, era porque Abraham en su humanidad los pensamientos le cruzaban, aunque no lo hacía manifiesto, por el respeto o el temor reverente que tenía ante la persona que lo escogió. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, lo que me llama de Abraham la atención bastante es que Abraham tenía la cualidad de poder mirar más allá de lo que había delante de él. Me explico. Una mujer estéril, Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aún así, él no comienza a cuestionar a Dios, no, sino que cree fielmente o ciegamente en lo que Dios le dice. Por eso el apóstol Pablo le dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. El autor a los Hebreos dice que él era un hombre fuera del tiempo de la edad. Dice,
perdón, dice que Sara era una mujer que estaba fuera del tiempo de la edad y que él era un hombre ya como muerto. En términos biólogos, eso significa que ella no le llegaba su periodo menstrual, por lo cual no podía ovular, por lo cual era imposible quedar embarazada. Cuando dice que Abraham estaba como muerto, era porque Abraham en su vigorosidad masculina no era igual que en su juventud. Por consiguiente, Abraham, viendo estas situaciones, cree en esperanza contra esperanza, ciegamente en lo que Dios le dice, para así entonces ver el cumplimiento de lo que Dios había establecido en Ur de los Caldeos. Sí, así es, así es. Fue fuerte eso porque decía alguien que Abraham era estéril y yo le decía que no. La estéril era Sara. Porque Abraham, cuando se allegó a la otra mujer, dice que tuvo a Ismael. O sea, que Abraham tenía la capacidad de reproducirse. Claro. Pero la bendición, el propósito, el diseño, quien tenía la capacidad para hacerlo materia, era Sara. Sara, el vientre de Sara. O sea, la que era irreproductible, la que no se podía reproducir. Ella era el milagro. Era lo que Dios tenía preservado. Pero pasa algo con Sara. Wow, Dios mío. Que Sara no se embarazó hasta que no escuchó. Sara no había escuchado lo que Dios había hablado con Abraham. En el momento en que Sara escuchó lo que Dios había tratado con Abraham, fue que ella se embarazó en el espíritu para luego en lo natural poderse embarazar de Isaac. Porque la palabra enseña que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. En todo el trayecto de Abraham y Dios, nada más eran entre Dios y Abraham el trato. Dios no había hablado con Sara. Dios no hablaba directamente con las mujeres en aquel entonces. Entonces, llegó un momento, como decía el hermano, en que Abraham, según el capítulo 15, dice que se encontraba dentro de su tienda. Y estando dentro de la tienda, el hombre estaba reflexionando, estaba mirando, estaba observando una realidad, una esperanza en su naturaleza humana, pero también había una verdad divina que estaba por encima de su realidad y esas cosas chocaban. Que ahí es donde entra que él luchó esperanza contra esperanza para llegar a ser llamado padre de multitudes. Abraham no ignoraba su realidad, pero tampoco negaba su verdad. No es un pecado tú aceptar tu realidad. Claro, entendiendo que el tú aceptar la realidad es una cosa y hacerte esclavo de ella es otra. Tú tienes que aceptar que en tu humanidad no puedes para poder entender que en la verdad de Dios tú puedes hacer lo que en tu realidad humana tú entiendes que no puedes hacer. Abraham observaba todo eso y estaba dentro de la tienda y ahí Dios se le aparece. Y cuando Dios se le aparece le dice, no temas, yo soy tu escudo. Habían transcurrido aproximadamente 25 años, que es algo demasiado fuerte lo que se encierra ahí. 25 años esperando a una promesa y el hombre no se dobló. Ya vemos personas que lamentablemente cuando pasa una semana y no vemos el cumplimiento queremos soltarlo todo. Abraham tenía una convicción tan fuerte en Dios que ya a él no le importaba verlo o no verlo. A él lo que le interesaba era que Dios estaba con él a pesar de las circunstancias. Y cuando todo parecía ya que no era imposible, llegó el temor a su vida. Y Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. Pero Abraham estaba dentro de la tienda. Abraham cada vez que miraba para un lado, miraba la escasez. Miraba el proceso, miraba a Sara estéril. Abraham veía que no era posible, pero él había creído de que algo podía hacerse posible. Y Dios le dice entonces lo que iba a hacer con él, que le iba a dar el muchacho, y en ese momento Sara entonces también escuchó lo que Dios le había dicho. Fue una conversación que duró horas. Dios tratándole de explicar a Abraham lo que iba a hacer y le recordó, acuérdate que te saqué de Ur de los Caldeos. Hay gente que dice que uno no tiene que acordarse del pasado, pero hay que ver a qué pasado. Hay que ver a qué pasado se refiere. Porque Dios le recordó a Abraham lo que él hizo con él en Ur de los Caldeos. Dios le recordó a Abraham que él lo sacó de Ur de los Caldeos. Porque Dios siempre te va a recordar cosas de tu pasado.
Y una de ellas es que Dios te va a hacer entender que si el enemigo no te mató en el pasado cuando te tenía en su sistema, mucho menos te va a matar ahora que camina con una promesa de vida. Ahora que estás dentro de un propósito divino, es imposible que te mueras sin ver eso cumplido. Dice que Dios sacó a Abraham de su tienda. Y cuando lo saca de la tienda, lo pone a mirar hacia el cielo para que Abraham contara las estrellas. Y esto es algo que me impacta. Porque Abraham había salido muchas veces de la carpa. Abraham había salido y había visto el cielo muchas veces. Pero en ese momento Dios lo sacó y lo puso a mirar para que Abraham viera más allá de lo que él estaba acostumbrado a ver. Porque una cosa es cuando tú sales y otra cosa es cuando Dios te saca. Cuando tú sales, tú tienes que hacer tipo de diligencia. Incluso cuando se habla de viajes, por un ejemplo, yo he visto personas que de un día le dijeron, Dios te lleva a las naciones, empeñaron el motor, sacaron un pasaporte, buscaron un cuarto prestado, compraron el boleto y luego están pidiendo cuarto en Colombia porque no tienen para regresar. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque salieron antes de tiempo. Cuando usted sale fuera del tiempo, Dios no te va a respaldar. Ahora, cuando Dios te saca, Dios te revela, te enseña dónde está el sustento, dónde está la provisión y que Él tiene compromiso contigo. Cuando Dios te saca, tú no pasas vergüenza. Cuando Dios es quien te lleva, Dios se responsabiliza contigo porque Él sabe que por ti mismo tú no pudiste. Entonces, como Él te sacó, Él es quien va a asumir el compromiso contigo y asumirá todos los gastos. Dios sacó a Abraham de la tienda y le dijo, mira las estrellas. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Qué relación tenía Abraham con las estrellas? Tenía mucha. Tenía una relación con las estrellas. ¿Por qué digo esto? Porque se entiende que el padre de Abraham era un hombre idólatra, el cual había hecho un pacto con la diosa de la luna, con la diosa luna. Y ese pacto que el padre de Abraham hizo con esa deidad, no lo cumplió. Lo cual se entendía que una maldición iba a caer sobre cada uno de sus hijos. Cayó sobre un hermano de Abraham que se murió. Otro se desapareció. Pero cuando llegó la maldición donde Abraham, ahí se cortó porque ya Dios lo había marcado. Habían frustraciones en la vida de Abraham. Que cada vez que Abraham miraba las estrellas se acordaba de que había una palabra de maldición en su vida. Y eso lo turbaba. Pero cada vez que él se acordaba de una palabra, de esa palabra de maldición que había en su vida, se acordaba de la palabra de bendición que Dios había sembrado en él. Entonces Dios lo pone a mirar las estrellas para que él la contara. Pero era para que también Abraham se conectara y se acordara de la maldición que un día le echaron y vieran que a través de lo que utilizaron para maldecirlo a él, Dios le iba a dar señal de lo grande que iba a ser su bendición. O sea que todo lo que traumatizó tu vida en un pasado, Dios te lo va a mostrar en el presente como una plataforma sobre la cual te va a bendecir. Las estrellas decían que Abraham iba a morir sin hijo. Pero a través de las estrellas Dios le revela la cantidad de hijos que iba a sacar de él. Por eso, yo escucho gente turbada cuando le hablan de generación, de maldición generacionales. Y yo creo que existen las maldiciones generacionales. Pero creo también que hay una bendición eterna. Que cuando llega a tu vida, esa maldición se tiene que quebrar. Donde el diablo dijo no, Dios determinó establecer un sí. Donde el diablo dijo que las puertas están cerradas, es por donde Dios te dice que entre, porque por ahí es que todas ya se abrieron en el mundo espiritual. Abraham se turbó por esa situación. Entonces Dios lo llevó al lugar en donde un día a él lo habían marcado para maldición y le mostró la magnitud de la bendición. Porque la magnitud de tu proceso es lo que va a determinar cuál será la magnitud de tu bendición. Así es. Dentro de la tienda no había nada con lo cual Dios pudiera comparar lo que le iba a entregar a Abraham. Tuvo que sacarlo. Tuvo que sacarlo. Padre. Y hay gente a quien Dios lo va a sacar. Sí. Hay gente a quien Dios lo va a tener que sacar de círculos, de vínculos que no le convienen, que aunque no sean malos, pero no te convienen. Y lo que no te conviene, no te conviene. Punto. No te quejes por lo que Dios te quitó, da gracias por lo que te va a entregar. No llores por el lugar de donde Dios te sacó, da gracias, porque al lugar donde te lleva es un lugar que será de gran bendición para tu vida. Así es. Líder, mira, yo estaba pensando en algo realmente. Hablaba sobre el creer sin aún ver las cosas, de creer la palabra que el Señor te da. Hay que creer la palabra que Dios te da, independientemente de todo. Yo en uno estaba ya meditando fuertemente en algo
Y yo dije, bueno, ¿por qué será que la gente ve pocas manifestaciones hoy en día? ¿Por qué será que hay pocas manifestaciones? Digamos, poco así como que pocos, no sé, milagros. Hay, pero pocos. Lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado a creer poco porque ve demasiado. Y si tú no crees, no hay milagro. ¿Qué pasa con eso? Hoy en día la gente se ha acostumbrado a ver demasiado. Le gusta mejor ver para luego creer. Y en el reino espiritual es diferente. Tiene que creer para luego ver. Sí. Entonces, ha pasado ciertos así como confusiones. Cuando la palabra llega a tu vida, es muy difícil creerla. Porque muchas veces llega en momentos tan cruciales o tan crueles que tú dudas aún de la misma palabra. Pero la misma palabra consigo trae los nutrientes necesarios para hacerse cumplir. La misma palabra lo trae. Entonces, aquí me cae mucho en esto de Abraham. Cuando Dios le muestra, le habla, él no ve, ni sabía dónde iba a ser dirigido. Porque dice la palabra, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. No que te mostré, no que tuviste, no que te contaron. Una tierra desconocida. Y realmente en el mundo ya espiritual, realmente, la estéril era Agar. Porque lo que Dios quería hacer era hacer una descendencia. Era generaciones para bendecir al mundo entero. El problema aquí no era dar a luz a un hijo, sino a una generación. Y la generación la iba a dar era la esposa de Abraham, era Sara. O sea, en este caso Agar parió, pero fecundó, fue un feto. No parió una generación. La estéril era Agar. Ahora, la que realmente tenía el fruto era Sara, porque Dios quería un vientre para multiplicar 12 tribus, las cuales iban a bendecir todo el mundo. Porque dice que de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Más bien, el hijo que tuvo Agar no fue simplemente alguien más en el mundo, sino fue Ismael. Fue un complemento que Dios utilizó para completar la promesa que Dios le había dado a Abraham. O sea, hay errores en tu vida que Dios, aún tú cometiéndolo, lo va a usar para complementar lo que Dios dijo de ti. Hay errores que tú cometes, te arrepientes, no sabes por qué, pero tranquila, que aún de los errores Dios saca la vuelta para poder completar la palabra que Dios a ti te dio. Ismael fue el canal que se usó para que José pueda llegar al pueblo de Egipto. Dice que fue vendido a los ismaelitas, descendientes de Ismael. Fue el cumplimiento para hacer perseverar la palabra del Señor, cual las 12 tribus y bendecida a todo el mundo. O sea, así es. Eso es muy fuerte. Mira, cuando Dios habla, tú decías algo fuerte, que por qué hay poca manifestación. La carencia de manifestación ha venido por la carencia de revelación. Si no hay revelación, no puede haber manifestación. Porque la manifestación es la materialización de lo que ya fue revelado. Pero la carencia de revelación comienza por la falta de relación. Cuando no hay relación con el que revela, que es el Padre, es imposible que haya manifestación. Ahora bien, mucha gente confunde la revelación con la información. Y a veces también confunde la revelación con experiencias personales que han tenido de cosas que están en su subconsciente, sueñan con eso y creen que Dios le está revelando, y no es así. Dios, todo lo que revela está arraigado a su palabra. Es más bien que la revelación es la iluminación de lo que ya Dios te dio a conocer, que en el momento tú no lo entendiste. Cuando Dios te ilumina, eso te hace concebir. Y toda mujer que concibe, cuando da luz, manifiesta un niño que cargó en su vientre. Y para que haya un embarazo, tiene que haber una relación, tiene que haber una intimidad. La falta de intimidad, la falta de amistad con Dios es lo que ha provocado que vivamos en un tiempo en donde la manifestación escasea. Ahora bien, hablar de manifestación, la gente solamente se enfoca en los milagros. Pero yo creo que la mayor manifestación que puede evidenciarse a través de un hombre de Dios es revelar al Padre. Sí. Porque tú puedes revelar los milagros del Padre y no revelarlo a Él. Jesucristo revelaba los milagros del Padre, pero en una dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la mayor manifestación. Incluso la Biblia dice que al final de todo se espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, en Abraham se dio eso. Abraham hizo una amistad con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham caminó bajo un nivel de revelación tan fuerte que en una ocasión Abraham lo llamaron hasta profeta.
sin haber profetizado. Cuando su mujer fue tomada en Egipto, que Dios se le reveló al rey de Egipto, le dijo, mira, suelta a esa mujer porque su marido es profeta y él orará por ti para que en tu familia haya sanidad. Y un profeta, tú sabes que es una persona que recibe la información del cielo. Es a quien se le revela los diseños del cielo para que lo haga cumplir en la tierra. Hay mucha gente que anda detrás de manifestación, pero Dios quiere a alguien que ande detrás de una relación con Él para Él manifestar su gloria en su vida. Gloria a Dios. Wow. El tiempo se ha cortado. Manito, hay una segunda parte. ¿Cómo va a ser? Hay una segunda parte. Lo tendremos nuevamente por aquí, al varón de Dios, Michael Medina. Realmente fue mucha revelación de la palabra, mucho entendimiento realmente. Wow, yo he sido edificado, he sido bendecido. Sé que usted también, donde quiera que esté, ha sido bendecido, edificado y direccionado con esta palabra que fue expuesta hoy en este precioso momento. Tu hermano y amigo Darwin Díaz, mi hermano Pedro Puello y el ministro Michael Medina, un placer tenerte por aquí, hermanito, un beneplácito. No te olvides de suscribirte al canal, comparte este video, esta palabra, sea un canal de bendición para muchas personas. Si te gustó, dale like, deja tu comentario con la palabra que más te impactó, cualquier petición u oración, y estaremos orando, leyendo, y será de gran bendición para todo aquel que escuche y ve este video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.